pluralidad. La universidad no solamente debe reflejar al país, sino iluminarlo. Pedagogía. La comunicación y la información no se pueden dejar en unas pocas manos. Razón. Disentir es un privilegio de la libertad. Opinión. La academia ha mostrado compromiso y desarrollo en las propuestas que le hace al país. Análisis. Los colombianos no habíamos visto en su dimensión el conflicto. Debate. Nosotros los académicos tenemos el vicio de preguntar por qué. La fuerza de los argumentos. Hola a todos, bienvenidos a La Fuerza de los Argumentos. Estamos una vez más aquí con un par de invitados para hablar de lo que significan las fisuras de la construcción como un riesgo dentro de la ciudad. La Fuerza de los Argumentos, sabemos, es un programa de la Rectoría de la Universidad de Antioquia en donde debatimos temas y muy especialmente en este caso lo que pasa con la construcción. Nuestros dos invitados, miremos quiénes son. Juan Carlos Vélez Cadavid, graduado como ingeniero civil de la Universidad de AFIT. Magíster en Estructuras de la Universidad de los Andes, actual profesor investigador, programa de Ingeniería Civil del Alma Mater y miembro de la Asociación de Ingenieros Estructurales de Antioquia. Diego Zapata Gómez, graduado como ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia. Magíster en Administración de la Universidad de AFIT, actual presidente de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, SAI. Las fisuras de la construcción, un riesgo. Ese es el tema que trataremos hoy en La Fuerza de los Argumentos. A raíz de que el 12 de octubre de 2013 a las 8:40 de la noche, una torre del edificio Space se derrumbó y también comenzó con ese episodio una suerte de discusiones, de reflexiones y de alertas acerca de lo que pasa con la construcción, con las construcciones en la ciudad, en el departamento y, por qué no, en el país. Y para hablar sobre ese tema aquí en este programa que es liderado por la Rectoría de la Universidad de Antioquia, tenemos como invitados al presidente de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, SAI, doctor ingeniero civil Diego Zapata Gómez, a quien le damos el agradecimiento por estar con nosotros, lo mismo que al profesor Juan Carlos Vélez Cadavid, quien es ingeniero civil y profesor, como lo decía, de la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad. Para comenzar, quiero plantear un interrogante. ¿Qué significado tuvo ese episodio para la ciudad? ¿Marcó realmente algo diferente en la historia de la construcción nuestra? Sí, Heine. Muchas gracias por la invitación en nombre de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos. Y yo creo que para responder esa primera inquietud interrogante debemos partir de una situación que es cierta, y que lo que ocurrió en esa fecha fue un hecho muy doloroso para la ciudad, que tomó a todos los actores totalmente desprevenidos, porque eso no podíamos decir que era algo que se podría uno pensar que podía ocurrir en la ciudad de Medellín. Indudablemente las vidas que se perdieron allí, el compromiso de los patrimonios de las personas que tienen allí sus inversiones, pues marcó el principio de una serie de hechos que, aparte de los procesos legales y administrativos que se tengan que llevar alrededor de eso, a lo que nosotros más le apuntamos y lo que más nos interesa como asociación es qué debemos nosotros hacer, y cuando digo nosotros me refiero específicamente a los ingenieros y a los arquitectos, para que un hecho tan lamentable como ese no vuelva a ocurrir en la ciudad de Medellín. Necesariamente, para que nosotros podamos cumplir con esa tarea de tomar esas acciones correctivas, debemos partir de identificar claramente cuáles fueron las causas que originaron ese colapso. De una manera que nosotros hemos aplaudido desde la SAI, la administración local muy rápidamente encomendó a una prestigiosa institución universitaria el estudio para tratar de determinar cuáles fueron las causas. Yo creo que estamos muy próximos a tener los resultados de ese estudio,
Y cuando nosotros podamos identificar exactamente cuáles fueron las causas, yo creo que vamos a poder dar, desde el punto de vista técnico, todo el debate necesario para entrar a corregir lo que tiene que ver con la práctica de la ingeniería de la arquitectura. Profesor Juan Carlos, desde el punto de vista académico, como investigador que es usted y obviamente profesor de la universidad, ¿qué opinión le merece ese episodio? ¿Realmente es tan episódico realmente? Bueno, Ainer, primero que todo, muchas gracias por invitarme al programa. Sí, yo pienso que este episodio fue muy trágico para la ciudad, fue realmente pues, muy lamentable, la pérdida de vidas, todo lo que ocurrió fue muy traumático para la ciudad en todo sentido y yo creo que también para el país fue bastante lamentable la situación. Yo pienso que esto, si bien es episódico, como tú dices, o sea, es un asunto muy esporádico y que, como decía Diego, no es un asunto que ocurra ni para el que estábamos prevenidos, pues sí hay que decir que de todas maneras esto es una alerta porque si bien es cierto que muchas constructoras, muchos diseñadores hacen su trabajo con eficiencia, pues también hay que decir que hay unos problemas puntuales éticos de ciertas personas que pueden poner en riesgo la calidad de las construcciones en muchos casos. Entonces yo diría que si bien es eventual, es muy raro que una edificación falle por su propio peso, como sucedió en el caso de Space, es muy eventual, pero en el caso de que de pronto ocurriera un terremoto importante en la ciudad o en Colombia, que es perfectamente viable porque estamos en una zona de amenaza sísmica importante, pues realmente yo tengo mucho temor de que muchas edificaciones podrían llegar a sufrir mucho y en parte debido a diseños y construcciones no hechas con todo el rigor. No estoy diciendo que sean la mayoría, muchas están bien, pero tampoco minimicemos y digamos que Space es un caso único. Bueno, pero esa opinión, profesor Vélez, tiene de alguna manera casi un llamado de atención en donde yo creo que la SAI, obviamente por lo que representa la SAI, tendría digamos, mucho que decir frente a que si es posible, con base en ese posible riesgo, que otras edificaciones, seguramente no con esa fragilidad, entre comillas, de Space, puede estar sometida cuando haya eventos sísmicos a situaciones, digamos, que se tengan que lamentar. ¿Usted qué puede decir frente a eso? Bueno, no, yo creo que, como lo decía Carlos, pues la alerta es un llamado de atención importante. Y yo creo que esa alerta de alguna manera ha venido generando pues, la preocupación en la comunidad y esa es la razón por la cual vemos que se vienen adelantando estudios de otras edificaciones tratando de medir hasta qué punto pueden estar comprometidas en su estabilidad. Entonces, si bien es un punto de partida, también es cierto que eso llama la atención y las personas entran en una condición de temor y digamos que todo el mundo quiere que le revisen su casa. Entonces, por elemental que sea, todo el mundo quiere que le revisen su casa. Pues hombre, yo creo que ahí hay que hacer una labor de pedagogía muy interesante. Yo creo que una de las cosas que se va a derivar de este hecho es que las personas también de alguna manera aprendan un poco de lo que puede ser la estabilidad del sitio que ocupan. Eso implica pues una tarea de empezar a diferenciar entre lo que es una fisura y una grieta, ¿cierto? Entonces, yo creo que uno lo vamos viendo, pero indudablemente el impacto fue ese, fue lo primero que marcó. Cuando uno se ve ante un hecho tan lamentable como el que ocurrió en la ciudad, lo primero que uno se pregunta como usuario de cualquier edificación es si mi edificación estará en las mismas condiciones. Hombre, hay edificaciones que por su vida, por su trayectoria, no presentan o no han presentado ningún síntoma de deterioro y fácilmente con una inspección de una persona competente o especialista en el tema le da tranquilidad. En aquellas edificaciones donde aquellas fisuras pueden estar comprometiendo la estabilidad, pues hemos venido viendo cómo algunos profesionales expertos en el tema vienen un poco ayudando a esos propietarios y en esa medida yo creo que vamos también un poco despejando esa gran duda y dándole tranquilidad a quien la debe tener y preocupación a quien la debe tener. En una suerte de pedagogía, profesor Vélez,
¿qué es lo que específicamente se calcula en una construcción para decirle a la gente al final qué es lo que hacen los ingenieros estructurales? Claro que sí. Bueno, los ingenieros estructurales básicamente lo que hacen es que toman el diseño arquitectónico y toman el estudio de suelos, son como sus fuentes iniciales de trabajo, y con base en ello hacen el diseño estructural de la construcción. El diseño estructural básicamente se manifiesta en unos planos constructivos, unos planos de resistencia, donde se dice qué tipos de materiales se tienen que utilizar para resistir las cargas a las que esté sometida la edificación. Entonces va a decir qué tipo de materiales son, de qué dimensiones, por ejemplo, si es una estructura de hormigón reforzado, concreto reforzado como lo llaman, entonces de qué dimensiones son las columnas de concreto reforzado, los muros estructurales, las vigas, cuántas varillas de acero debe tener cada viga, cuántos estribos para confinar el concreto y que no se vaya a explotar en caso de eventos esporádicos. Y básicamente la edificación debe tener suficiente resistencia para resistir su propio peso, que es la condición normal de operación en todo momento, pero también debe estar facultada para resistir eventos esporádicos, como por ejemplo vientos intensos, pero sobre todo aquí en Colombia, principalmente terremotos intensos. Entonces, la norma sismoresistente colombiana especifica para cada ciudad colombiana, para cada uno de los aproximadamente 1.200 municipios del país, cuál es su amenaza sísmica. Con base en ese criterio, el ingeniero debe diseñar para que la estructura esté en capacidad de resistir ese probable terremoto que ocurra. Pero entonces en ese... ¿Puedo complementar algo? Y creo que puede ayudar y dar claridad en relación con lo que Juan Carlos está diciendo. Mire, los proyectos de edificaciones y edificaciones para vivienda, pues con un caso particular, tienen los mismos pasos de cualquier proyecto de ingeniería. Generalmente, o está establecido, la buena práctica de la ingeniería hace que los proyectos pasen por una etapa de estudios, donde simplemente se identifican las características del sitio donde se va a hacer la obra. Luego hay una etapa de diseños detallados. En esa etapa de diseños detallados es donde entra específicamente el diseño estructural cuando estamos hablando pues, de una edificación. Luego viene una etapa de construcción y luego viene una etapa de operación. Cuando ocurre un evento como el que ocurrió, es decir, un desastre, pues uno tiene que tratar de identificar cuál de esas etapas o en cuál de esas etapas se pudo haber tenido algún problema. Indudablemente en este momento lo único que sabemos es que de operación no fue, porque el edificio apenas iba a empezar a ser operado. Y quiero llamar la atención en eso porque ahí puede haber un poco de pedagogía. Mire, uno dice, un edificio podría fallar o una edificación puede fallar por operación, sí, porque es que si yo le cambio la destinación a la edificación, y eso puede ser muy común en nuestro medio, que una edificación la construyan para algo y después le cambien, los mismos usuarios le cambien su destinación, entonces una pequeña edificación o grande edificación que se construye para vivienda y después de que es que vamos a hacer ahí es bodegas, eso podría implicar que una operación lleve a un desastre, pero digamos que ese la vamos a descartar. Pero entonces nos queda, ¿qué pasó con los estudios? ¿Qué pasó con los diseños y qué pasó con la construcción? Esperamos que el estudio que próximamente vamos a conocer nos diga si fue en una específica o fue en las tres. Pero bien interesante que empecemos a identificar que los proyectos tienen esas fases, porque para nosotros como asociación profesional es muy importante que podamos saber ¿qué fue lo que pasó allí? Porque entonces tenemos que también saber a dónde apuntamos las acciones que podamos emprender en el futuro para que esto no vuelva a ocurrir. Pero de todas maneras ya ha habido estudios que han arrojado luces, como por ejemplo el de la Universidad de los Andes. Realmente hay que esperar lo que dice el doctor Zapata para conocer eso, o ya uno podría atreverse, digamos, a decir dónde estuvo el problema. Bueno, sí, obviamente falta una segunda entrega del informe de la Universidad de los Andes, pero ya hubo un informe inicial donde se dieron aunque el objetivo de este primer informe no era las causas del colapso, de todas maneras se dieron unos indicios de qué fue lo que pasó. Aparte de eso, yo he tenido también la posibilidad de conocer los estudios que han hecho otros profesionales sobre otras de las edificaciones diseñadas y construidas, digamos, por la firma que ha estado pues cuestionada. Y realmente pues hemos encontrado en la Asociación de Ingenieros Estructurales de Antioquia que realmente lamentablemente hay muchos problemas de diseño y en algunos casos hay problemas también de calidad de materiales.
Yo diría que básicamente en el caso de Space es muy evidente que el problema fue el diseño estructural, básicamente. Yo creo que ahí hubo también problemas constructivos, hubo problemas de materiales, pero digamos que la causa básica de la falla fue básicamente un diseño estructural muy defectuoso. Eso sí lo podemos decir con claridad, porque hemos conocido parte de los estudios, hemos conocido parte, digamos, de cómo abordó el diseño el ingeniero calculista. Entonces sí conocemos que ahí hubo unos pecados terribles en ese diseño estructural. ¿Cómo se explica que la firma, digamos, responsable de estas obras, de esta y otras obras que han sido cuestionadas, obviamente sean tan representativas y cometan, entre comillas, un error de esta naturaleza, o que se pase por alto un poco lo que han dicho los expertos analistas de este tema, y hasta qué punto la norma está o es un problema de pasarse la norma? ¿Qué puede decir la SAI frente a eso? No, indudablemente, pero antes de responderte esto, Heiner, quisiera hacer alusión a la pregunta anterior, al cuestionamiento anterior. Sí, efectivamente, la Universidad de los Andes no ha terminado sus estudios, son 4 fases, ellos han entregado 2 fases, la primera y la cuarta, falta la segunda y la tercera, pero específicamente la tercera es la que va orientada a identificar las causas que originaron el colapso. Nosotros desde la agremiación hemos tomado la decisión, pues, de esperar esos resultados para abrir el debate técnico en relación con lo que pasó. Nosotros esperamos que ese informe de la Universidad de los Andes, muy orientado a identificar las causas, sea para nosotros el punto de partida para abrir el escenario y que todos, tanto los que participaron en el informe de la Universidad de los Andes o los demás ingenieros que han tenido la oportunidad de estudiar el tema, se sientan en la tranquilidad de abrir el debate técnico. Entonces, por eso en este momento estamos como a la espera, pero creo que eso va a ser pronto. En relación ya específicamente con qué pasó, mire, no nos podemos negar de que estamos hablando de una firma que no nació ayer, es una firma con mucha trayectoria en el medio. Entrar a decir qué le pasó específicamente a ellos con estos proyectos, pues yo diría, eso es un poco lo que vamos a ver en el informe de la Universidad de los Andes, cuando nos diga técnicamente qué fue lo que pasó. Ahora, de ese técnicamente, entonces uno tendría que entrar a devolverse bueno, ¿qué fue lo que llevó a que se tomaran algunas decisiones que cuando se trasladaron al aspecto técnico, pues generaron eso? Pero indudablemente, pues eso ya será producto de investigaciones no solamente técnicas, sino investigaciones de otro tipo. Pero sí, indudablemente llama la atención porque no estamos hablando de una empresa que se caracterizara pues por construcciones piratas, ¿no? Una empresa con mucha trayectoria en el medio, 50 años construyendo y muchas de esas construcciones, digamos, en perfecto estado. Entonces sí llama la atención, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Nosotros tenemos exactamente esa inquietud, nosotros la miramos muy desde el punto de vista técnico y queremos saber rápidamente qué fue lo que pasó técnicamente, porque vuelvo y repito, ese para nosotros tiene que ser el punto de partida para decirle a nuestros ingenieros, pues no solamente a los que están agremiados a la SAI, sino a los ingenieros en general, mire, ya nos pasó esta situación y esto no nos puede pasar. ¿Por qué? Porque habrá que revisar, el estudio nos dirá si tenemos que revisar procesos de estudios o tendremos que revisar los procesos de diseño. Juan Carlos ya habla de que ellos en las revisiones que han hecho han encontrado algo en relación con los diseños. Nosotros queremos esperar hasta el resultado de los Andes y mirar si hay también que revisar procesos constructivos. ¿Qué responsabilidad le cabe al resto de agremiaciones o a las universidades o digamos a los líderes en materia de investigación específica de estas áreas en haber dejado pasar, digamos, esa suerte de proyectos? Lo digo porque obviamente no está certificado, pero había una comidilla acerca de que ese tipo de construcción ya había tenido de alguna manera observaciones y que no se hicieron en su momento. ¿Una suerte de solidaridad de esa naturaleza puede ser o es dañina? Bueno, pues yo creo que tú hablas de la responsabilidad, digamos, de los gremios y de las universidades. Pues es difícil, digamos, desde ese punto de vista para mí opinar. De pronto lo que sí creo es que se conocía un poco en el medio, entre algunos ingenieros calculistas,
había un poco de cuestionamiento hacia el ingeniero estructural. Yo por lo menos no tenía conocimiento de, digamos, advertencias sobre problemas de la constructora, pero como me muevo más en el cálculo estructural, sí teníamos ideas de que el ingeniero no era, digamos, el más ortodoxo en cuanto al cumplimiento de la norma. Sí teníamos esa idea, pero yo particularmente, que nunca he interactuado con él, no lo conozco personalmente. Digamos, lo que se había escuchado de otros colegas pues muy prestigiosos era que en algunos casos confiaba mucho en su propio criterio y entonces no cumplía exactamente lo que pedía la norma sismo resistente. Entonces yo creo que para algunos colegas la idea que teníamos o la idea de la que nos impregnamos era que no cumplía, digamos, en todos los estándares de la norma, pero creíamos que lo que le bajaba el factor de seguridad lo tenía controlado en la cabeza de alguna manera, o sea, como que bajaba un poquito el factor de seguridad, lo cual no lo estoy justificando y obviamente es un delito, pero pensábamos que de pronto esa minoración de los factores de seguridad que pide la norma lo hacía como con alguna conciencia. Lamentablemente, por el conocimiento que hemos tenido, que he tenido yo particularmente, que hemos tenido varios colegas en la Asociación de Ingenieros Estructurales, que hemos visto varios proyectos diseñados por el mismo estructural, vemos unos errores que se repiten y que son muchos. El mismo profesor que ha hecho de la Universidad de AFIT, que ha revisado varias de las edificaciones de la ciudad, también diseñadas por este ingeniero y construidas por la firma CDO, ha denotado que hay unos errores que se repiten porque en muchas de estas edificaciones se utiliza la misma tipología de edificación, la misma tipología de space se replicó en muchas otras edificaciones. Entonces en esa tipología hay muchos problemas, hay muchos inconvenientes, yo he tenido la posibilidad de ver planos de algunos de esos proyectos y he visto realmente errores crasos. Ahora, yo quiero decir algo, yo hasta el año pasado fui presidente de la Asociación de Ingenieros Estructurales de Antioquia, ahora participo de la Junta Directiva y por supuesto cuando sucedió la tragedia a nosotros nos contactaron, inmediatamente la posición de nosotros fue de total prudencia. O sea, ¿qué pasó? Decíamos en ese momento lo mismo que está diciendo Diego, hombre, no sabemos, esperemos los estudios técnicos, ¿cierto? Porque no podíamos entrar a especular. O digamos que uno podía especular, pero para uno mismo, pero no decirlo a la opinión pública. Pero lamentablemente ya sí tenemos conocimiento de causa, ya sí hemos visto varios proyectos. El ingeniero Luis Gonzalo Mejía, que es uno de los ingenieros calculistas más prestigiosos de la ciudad, su hija tenía una edificación, tenía una de las edificaciones, uno de los apartamentos allá en Space. Por eso el mismo ingeniero Luis Gonzalo Mejía, con base en los planos de curaduría de Space, hizo una revisión detallada del cálculo estructural y encontró cantidad impresionante de errores, pero errores crasos. Entonces yo estoy hablando, digamos, ya estamos hablando, todavía manteniendo la prudencia, estamos hablando desde el punto de vista de hechos ciertos. Ok, digamos, vamos a darle final a este primer corte. Queda planteado entonces una suerte de alguna manera de señalamiento o de llamado de atención mejor frente a problemas crasos en lo que tiene que ver con el cálculo estructural. Pero miraremos después en el corte que sigue hasta qué punto la norma o quien tiene que aplicar la norma lo hizo realmente de tal suerte que una situación de esta naturaleza pasara o si de pronto se pudo haber evitado. Volvemos enseguida. En el corte anterior estuvimos haciendo alusión a lo que fue el contexto de lo ocurrido ese 12 de octubre de 2013 en cuanto al desplome del edificio Space y quedó en el aire una situación alrededor de hasta qué punto no se estaba cumpliendo la norma. Cuando no se cumple la norma es un asunto de la legislación, es un asunto de la ética, es un asunto de la responsabilidad o es un asunto de los ingenieros que suponen que hay nuevas técnicas para construir en este caso y que de pronto la norma puede limitar esa, entre comillas, creatividad. Bueno, no, yo diría que en Colombia el Código de Construcciones Sismorresistentes es ley y como ley pues hay que cumplirla y que cuando se incumple pues se incumple una ley y por eso tiene las sanciones normales del incumplimiento de cualquier ley. Pero le comentaba yo a Juan Carlos de que la misma norma establece la posibilidad de que cuando
el ingeniero que está conceptualizando el proyecto tenga unas metodologías más avanzadas, pues la norma trata de no impedir eso y de que esas nuevas tecnologías se puedan llevar a la práctica. A mí me parece que eso en principio está bien porque no cierra la posibilidad de que los adelantos tecnológicos que se puedan tener en materia de diseño estructural se puedan implementar rápidamente. Recordemos que los códigos por su naturaleza pues tienden a ser conservadores porque tratan de establecer como un rasero para todos los que trabajan en el tema, pero digamos que hay algunas personas que pueden ir más avanzadas que otras. Entonces, el código abre esa posibilidad. Yo creo que ya la aplicación de eso específicamente sí requiere de un trabajo muy juicioso y de un acompañamiento profesional que hay que entenderlo en el buen colegaje, en el sentido de que cuando se tengan dudas, pues hay que llamar la atención de las dudas que se pueden tener con esas nuevas metodologías. ¿Por qué no se llamó la atención haciendo un poco de abogado del diablo? Y apenas ahora, a posteriori, después de la tragedia, es que se hacen los análisis. Bueno, yo te quiero decir, Einer, que nosotros en la Asociación de Ingenieros Estructurales, aproximadamente en el año 2005, 2004, 2005, nos acercamos a Planeación Municipal a plantearle que estábamos preocupados porque veíamos que en los proyectos que aprobaban las curadurías municipales encontrábamos que nos parecía que muchos incumplían la norma, algunos en aspectos leves, otros en aspectos más importantes. Entonces le propusimos a Planeación Municipal que la asociación ad honorem podía estudiarle algunos de los proyectos que se radicaran en las curadurías, que Planeación nos entregara aleatoriamente, como para tener una estadística más o menos de qué porcentaje de los proyectos cumplen la norma y qué porcentaje los incumple. Desafortunadamente tengo que decir que nos alarmamos mucho porque aproximadamente el 90% de los proyectos que revisamos tenían errores, muchos tenían errores muy significativos o omisiones muy significativas, entonces nos quedamos bastante preocupados. Nos pusimos a la orden de planeación para hacer lo que ellos habían consideraran, si era una labor pedagógica por parte de la asociación o en qué podíamos ayudarles, y también obviamente pues nosotros llamamos la atención a planeación pues como para que con todo el rigor empezara a revisar y empezar a hacer un control más fuerte sobre lo que estaban aprobando las curadurías. Lamentablemente en ese momento Planeación no nos volvió a contactar más y entonces digamos que quedó ahí. Pero sí quiero decir que digamos nosotros ya habíamos planteado la alerta desde un tiempo anterior. Pero no se queda corto, digamos, frente al riesgo potencial que había allí, como llamar la atención a través, no sé, de las asociaciones de ingenieros, de los medios de comunicación, porque obviamente estamos hablando de la vida de la gente. Claro, claro que sí. Tú tienes toda la razón, o sea, de pronto cualquier alerta que se haga después de esta tragedia no se ve suficiente. Y es posible que así sea, o sea, no hubieron suficientes alertas. Yo por lo menos hablo de pronto desde lo que hemos trabajado en la Asociación de Ingenieros Estructurales, seguramente nos faltará mucho por mejorar, pero sí quiero decir que aparte de la labor anterior, digamos, con Planeación Municipal, también nosotros tenemos una editorial que la publicamos en nuestra página web. Periódicamente estamos actualizando esas editoriales y en varias de esas editoriales hemos tocado el aspecto ético y hemos dicho que lamentablemente es un problema en muchos casos, no quiero decir que la mayoría, pero en muchos casos, diseños defectuosos y que creemos que muchas veces el problema, más que de conocimiento, que en muchos casos sí lo puede haber, es más que todo un problema ético. Ético porque el ingeniero muchas veces, por ganarse unos pesos, por ganarse un contrato, le promete al cliente que le va a hacer una edificación con poca cantidad de acero, con poca cantidad de concreto para que le salga más económico. Entonces ahí hay un problema ético bastante grande. Pero entonces uno tendría que preguntarse, porque además ha habido una suerte de discusión y debate acerca de que el problema ahora no es de los ingenieros, no es de los que hicieron los cálculos estructurales, sino un asunto de la norma y de los curadores, y estoy hablando pues del caso específico que todos conocemos. ¿Hasta qué punto ese delegar responsabilidades al final lo que hace es confundirlo todo? Bueno, yo creo que cuando uno habla de problema de la norma, no, pues la norma está, la norma no es culpable de que la apliquen o no la apliquen, la norma está ahí.
es la práctica de la ingeniería el que hace que la norma se cumpla o no. Preocupa lo que dice Juan Carlos en relación con la supuesta práctica que pueden tener algunos ingenieros de, como él decía, ganarse un contrato, hacer unas promesas que van más allá del cumplimiento de la norma. Yo volvería a decir allá, hombre, cuando uno, porque tiene mucho conocimiento, porque su conocimiento es más allá del normal, puede proponer eficiencias que no comprometan la estabilidad de una estructura, yo creo que esa es una buena práctica de ingeniería. Indudablemente, si esa persona conscientemente está prometiendo cosas que se salen del marco de lo que es su conocimiento, de lo que es su práctica, eso no solamente es lamentable, sino que indudablemente eso sería una falta al ejercicio de su profesión. ¿Usted cómo? Perdón, Diego, sí. Muy importante lo que tú hablas de que cuando los conocimientos, digamos, del ingeniero excedan lo que trae la norma, pues el ingeniero tiene, digamos, una posibilidad de plantearlos, pero digamos que no es una puerta que esté fácilmente abierta, digamos, para que cualquier persona lo haga. Cuando una persona tiene una hipótesis de análisis, una hipótesis de diseño, procedimientos que la norma no tiene contemplados, entonces hay un procedimiento muy riguroso para que sea aceptado. Eso no es simplemente como decir, ah, no, es que como la norma no me habla de esto y yo sí sé de esto, entonces yo voy a hacerlo. No, tiene que pedir autorización a la Comisión Asesora Permanente. Dentro de esa está la Asociación de Ingeniería Sísmica, que es la que se encarga de la redacción de la norma sismorresistente. Tiene que argumentar muy bien, en muchos casos, con ensayo y con bibliografía internacional, etcétera, etcétera, las nuevas metodologías que está implementando y debe esperar que la comisión le responda favorablemente sobre el concepto. Solo en ese momento puede entrar a, digamos, emplear ese nuevo procedimiento. Pero yo te puedo decir que en más del 95% de los casos, o yo me atrevería a decir casi que el 99% de los casos, eso no es lo que pasa, porque es que las edificaciones nuestras no son tampoco tan innovadoras, aunque Medellín ganó la ciudad más innovadora del mundo, pero digamos que yo diría que nuestras construcciones desde el punto de vista estructural no son las más innovadoras del mundo, porque las columnas son las mismas, vigas son las mismas, muros estructurales son los mismos. Entonces yo diría que en la generalidad, todo lo que hace el ingeniero en su práctica es lo que básicamente la norma dice en síntesis. ¿Uno cómo podría evaluar, digamos, el efecto que tuvo o que han tenido, digamos, estos daños estructurales en el resto de la actividad constructora en el país, en el departamento obviamente y en la ciudad muy específicamente? Estoy diciendo los efectos que eso tiene sobre los demás constructores. Yo inclusive lo amplío un poco más, no sobre los constructores. Cuando ocurrió lo de Space, la SAI tal vez en sus primeras declaraciones decía que ante un hecho como el que se había presentado, que era una catástrofe, ahí en una catástrofe no hay sino damnificados. Y obviamente los damnificados directos eran los que allí perdieron su vida, luego los que vieron comprometidos su patrimonio, esos son unos damnificados, pero damnificado también era la empresa encargada de las obras, y damnificada, lo decíamos en aquel momento, era la ingeniería y la arquitectura. Usted no se imagina el manto de duda que sobre la ingeniería y la arquitectura a nivel local ha generado esto. Y yo diría que de una manera injusta. Y ese ha sido un poco el papel que nosotros desde la SAI hemos emprendido. Y es, no se trata de dignificar una profesión de que por sí es digna, es de decirle a la gente, mire, esto que pasó no es la generalidad. En Antioquia, particularmente, y en general en Colombia, pero en Antioquia, hay muchas maneras de demostrar que durante mucho tiempo se ha hecho un ejercicio juicioso de la ingeniería. Entonces, cuando ocurre este tipo de elementos, se extiende sobre la profesión, particularmente la ingeniería y la arquitectura, pues un manto de duda que a todos nos afecta. Y puede que muchos de los ingenieros no estén dedicados a la actividad edificadora, y sin embargo el común de la gente es que si usted es ingeniero, entonces ya es sinónimo de que usted ya pues no hace las cosas bien. Fue muy lamentable, ¿por qué? Porque mira, acabábamos
estábamos apenas saliendo de otro de los inconvenientes que tuvo la ingeniería ya a nivel nacional, y es que por muchos años, y ya nos estábamos sacudiendo un poco de ese concepto que sobre la ingeniería se había caído de corruptos a raíz de lo que había pasado en Bogotá con la contratación de los NULE, y que nos puso a todos los ingenieros de corruptos, y ya nos estábamos como sacudiendo de ese, cuando entonces ya no solamente somos corruptos, sino que es que no sabemos hacer las cosas. Entonces, eso va inclusive, obviamente, los que están en la actividad edificadora fueron los primeros afectados, porque sobre ellos es donde está la primera desconfianza, pero eso se regó, es que todos los ingenieros y arquitectos estamos cuestionados, de una manera injusta, porque yo digo que hay muchas maneras de demostrar, la historia nos demuestra, y no solamente la historia muy lejana, sino la historia reciente. Medellín está llena de edificaciones relativamente recientes que muestran pues, una estabilidad, o sea, algo que nadie ha puesto en tela de juicio. Ese ha sido, y lo decíamos en aquella ocasión en la SAI, que los cuartos o quintos damnificados era la misma ingeniería, y por eso el interés de saber qué pasó para poder corregir. ¿Cuán damnificado se siente usted como ingeniero y su grupo de expertos en estructuras cuando pasa una situación de esta naturaleza? Bueno, pues digamos que uno sí se siente como afectado, sobre todo en un aspecto que me lo han comentado otros colegas de la asociación, y es que se ha visto cierto estigma, digamos, hacia la ingeniería antioqueña. Entonces, algunos proyectos, digamos, en otras ciudades o en el mismo Medellín, que antes se contrataban con ingenieros, y yo no sé si con arquitectos también, pero hablo del tema de los ingenieros, que se contrataban con ingenieros en Medellín, ahora ya no se están contratando mucho con personas de acá, o sea, se creó como un cierto estigma. Y a mí eso me parece, digamos, injusto, porque como decía Diego, pues aquí tenemos un reconocimiento de ingeniería muy bien hecha, y aunque vuelvo a repetir lo que dije hace un rato, aunque de todas maneras la gran mayoría hace diseños estructurales con buena calidad, pues tampoco podemos minimizar que hay una cantidad también importante de ingenieros que no hacen las cosas bien. Pero eso no es una característica de Antioquia, eso es una característica de Colombia, y yo me atrevería a decir que de los latinoamericanos. ¿Ya hay estudios o ustedes de pronto han emprendido análisis un poco cuantitativos que me puedan decir si se ha reducido la competitividad, si hay un problema de disminución de la construcción, o por el contrario sienten que es imperceptible desde la realidad? Bueno, yo tengo que hacer referencia, porque nosotros como SAI pues somos una asociación de profesionales. Realmente el gremio que asocia a las empresas, que son los que pueden manejar esa estadística, son más Camacol y de pronto La Lonja. Tengo referencias de que realmente en lo que tiene que ver con la proyección de ventas no ha habido una gran afectación, cosa que a mí no es que me sorprenda, sino que lo veo en buen sentido, de que las personas, porque es un elemento de confianza, que las personas vean que de pronto que lo que pasó realmente fue una cosa puntual, pero que en general en la ciudad hay una buena actividad edificadora, y que eso los hace que puedan comprar los proyectos. Pero no es una estadística que nosotros tengamos en la SAI, porque no manejamos ese tipo de estadísticas, pero la referencia que tengo es que no hubo pues una afectación sustancial en lo que tiene que ver con ventas de proyectos. Si uno tuviera que evaluar los riesgos posibles adicionales a esta situación particularísima, que no lo es del todo según lo decía el profesor Vélez, que hay en la ciudad frente a la construcción, se habla pues de saturación, se habla de problemas de los suelos, de la incapacidad, digamos, que tiene ya, digamos, la ciudad de soportar más peso. Eso podría de alguna manera, el caso de Space, llamar la atención sobre otro tipo de situaciones que no necesariamente son de esas, sino que tienen que ver, digamos, con estos otros aspectos. Bueno, yo diría que, digamos, los aspectos que tú planteas, como la saturación, digamos, las construcciones en ladera, el hecho de que algunos suelos en la ciudad de Medellín pues, son blandos, y entonces podría haber mayores dificultades,
pues digamos que no hay que minimizarlos, pero no considero que sean el aspecto más importante. O sea, una construcción, si se diseña adecuadamente y si se construye adecuadamente, debe funcionar bien, sea hecha en la comuna nororiental o en la occidental, o sea hecha en el Poblado, o sea hecha en Laureles, o sea hecha en cualquier parte de la ciudad. Entonces, para mí, esos aspectos son más bien secundarios, o sea, eso más bien tiene que ver, digamos, en cuanto a la calidad de ciudad que queremos ver, a la estética, al plan de ordenamiento territorial, pero yo diría que no tiene mucha relación con el aspecto de la seguridad, porque si se hace un buen diseño y una buena construcción, eso se puede pasar por encima de eso tranquilamente, o sea, se puede solventar bien. El aspecto más preocupante y más, digamos que nos preocupa más a nosotros desde la Asociación de Ingenieros Estructurales, es nuevamente el tema ético, que lamentablemente hay una cantidad no pequeña de ingenieros que no hacen las cosas adecuadamente, y entonces, así sea en Laureles o en cualquier parte de la ciudad, sus diseños muchas veces son riesgosos y sus construcciones muchas veces son riesgosas por no ser rigurosos en sus actividades. Desde luego que en todas las profesiones, digamos, la ética está atravesada por múltiples, es decir, casi que tendría que superar un montón de situaciones adicionales. No obstante, dejar digamos, en el libre albedrío del profesional frente a sus decisiones éticas puede ser altruista, pero para eso existen las normas. Han fallado las autoridades en el momento de aplicar correctamente la norma y evitar, o al menos disminuir, que esos asuntos éticos sean tan graves como uno a veces los percibe. Hombre, cuando ocurren este tipo de cosas, indudablemente es la suma de muchos elementos. Y uno puede de una manera muy racional pensar que si ocurrió esto fue porque entre las cosas que fallaron fue el control. Alguien que tenía que controlar no controló. Y por eso no pudo detectar algo que se estaba haciendo y que pudo haber sido la causa de lo que... Entonces, yo digo que sí, lastimosamente, o volviéndome un poco a lo que decía Juan Carlos ahora, es que es más fácil ser historiador que profeta, ¿cierto? Entonces, cuando las cosas ocurren, es muy fácil uno decir y encontrar las causas de todo lo que pudo haber fallado. Ahora, pues, ante eso es muy fácil uno identificar todo. Cuando las cosas no fallan, entonces, y uno trata de profetizar y de decir que de pronto pueden fallar, entonces cae en lo que puede ser el profeta que nadie escucha, ¿cierto? Y entonces, o el ave de mal agüero. Pero indudablemente fallaron muchas cosas, entre esas el control. Pero uno tendría que también mirar cuál es el alcance de los sistemas de control que nosotros tenemos. Ahora que está pues como tan cuestionado la figura, a raíz de lo que pasó, la figura de la curaduría, entonces, pero yo me pregunto, a ver, miremos cuál es el alcance de la figura del curador, porque si la norma dice que es que el curador lo que debe hacer es hacer una verificación de ciertos elementos entre los que está, pues que se tenga un estudio de suelos hecho por un profesional competente. Esa competencia en Colombia la da una matrícula profesional. Hombre, que tengamos unos diseños estructurales elaborados por un ingeniero competente, esa competencia la da una matrícula profesional. Pero yo te digo con claridad, ninguna curaduría tiene la capacidad técnica para hacer una revisión detallada punto por punto de lo que le entregan. Entonces se vuelve una revisión documental. Yo no estoy diciendo que eso sea bueno o malo, sino que ese es como el alcance de la figura que tenemos. Y entonces, desde ese punto de vista, uno diría, las curadurías están cumpliendo. ¿Es lo que se necesita? No sé. Bueno, eso está bien, me parece que el planteamiento está claro. Tal vez con la norma o a partir de las curadurías sea imposible hacer un seguimiento minucioso. Ahí está obviamente el concepto de la ética atravesando todas esas decisiones. Lo cierto es que, y eso lo vamos a mirar en la última parte del programa, es que cada vez que vemos una fisura en la pared, algo nos dice que puede ocurrir. Vamos a ver si eso es cierto. Volvemos enseguida. Bueno, llegamos a la parte final de la fuerza de los argumentos, este segmento último en el que hablaremos acerca de si realmente es la ética o es la norma la que debe en un momento determinado imponerse frente a una situación de esta naturaleza después de lo ocurrido hace casi un año con el edificio Space. Ahí, ¿cómo es el asunto? ¿Cuál es la relación entre las dos cosas? Mientras la norma sea ley, hay que cumplirla. El llamamiento es a que los profesionales hagan un ejercicio juicioso de la norma o juicioso de su profesión,
ajustándose al cumplimiento de las normas. Pero entonces la ética ahí, ¿cómo funciona? Es decir, ¿es una responsabilidad de la norma o de la ética según usted? No, yo creo que hace parte del comportamiento ético de un profesional que cumpla las normas que rigen el ejercicio de su profesión. Y si esa norma es una ley, con mayor razón. ¿La no aplicación de la norma libera de responsabilidad, en este caso, al constructor? No, para nada, en ningún momento lo libera. Primero, pues porque el constructor es también el que contrata, en este caso, digamos, los diseños estructurales, ¿cierto? Entonces también tiene su responsabilidad en ese aspecto. Y yo quiero mencionar una cosa, Einer, importante, que tú dices que juega más, si la ética o la norma. Yo creo que juega más, en estos casos juega sobre todo en la ética. Y quiero llamar la atención de que en muchos casos la gente se está escudando en que de pronto un diseño fue avalado por una curaduría o fue avalado por planeación, y entonces dicen que porque las autoridades ya avalaron un diseño o determinada construcción, entonces creen que ya eso los exonera de cualquier responsabilidad. Yo quiero decir que eso no es así. Si bien las autoridades tienen que hacer sus actividades de control, independiente de que las hagan o no las hagan, de todas maneras el constructor y el diseñador tienen que hacer las cosas con ética, y como decía Diego, tiene que cumplir la norma. Si no lo hace, está violando la ética, la está violando. Bueno, lo cierto es que en este momento hay un escenario, lo decían aquí, de algo que ocurrió y estamos haciendo el análisis del pasado. Pero eso obviamente tiene que llevarnos a una reflexión. ¿Cómo explicarle a una familia cuando hay una grieta, una fisura, que es una grieta para ellos en la pared, y que eventualmente pueda confiar en que no se le va a caer la casa? ¿Cómo volver otra vez a generar confianza entre las diferentes personas que acuden o quieren tener, digamos, un lugar en un edificio? Yo creo que esto va a implicar indudablemente hacer una pedagogía en todas las personas que habitan una edificación, y esa pedagogía debe partir a enseñarles a diferenciar, por ejemplo, qué es un elemento estructural de un elemento no estructural, y qué cuidados debe tener cuando esa fisura se le presenta sobre un elemento estructural, y que empiece a identificar esos elementos. Pero indudablemente, entendiendo que la mayoría de las personas no son expertas en eso, pues hombre, una vez aprenda algo sobre eso, inmediatamente se asesore, y si es el caso, pues acuda a las autoridades que le harán las revisiones y le dirán si efectivamente su edificación tiene algún peligro. Pero yo creo que vamos a tener que hacer una labor de pedagogía, de enseñarle un poquitico a la gente sobre cómo funciona su casa estructuralmente, qué funciona, por qué la importancia de que un muro no lo puede demoler para ampliar la sala, porque es que ese muro hace parte de la estructura y ese no lo puede quitar. En cambio, en otra construcción, un muro sí se puede quitar. Hay que enseñarle un poco a la gente eso, entre otras cosas, para que también ayude no solamente pues a las autoridades, sino que ayude a generarse una autoconfianza y no se le generen de pronto pánicos que son innecesarios. ¿Cómo evitar ese pánico colectivo, esa paranoia que eventualmente puede llegar a hacer mella, digamos, en la vida cotidiana en una ciudad como esta? Bueno, sí es cierto. Yo pienso que con pedagogía, claro que sí, eso es un aspecto muy importante. Pero yo diría que de todas maneras, si bien la gente no debe entrar en pánico, porque tampoco es la idea, tampoco digamos que el caso Space es una generalidad, todo lo contrario, pues de todas maneras esto sí nos enseña algo, y es que las personas deben estar alerta y no comprar cualquier edificación por comprarla. O sea, así como cuando, digamos, en el aspecto médico, normalmente estamos acostumbrados a que cuando uno se va a hacer una operación, cuando uno se va a hacer un determinado tratamiento médico, uno normalmente llama al médico de la familia, un amigo, ¿quién me recomendás? ¿Quién es bueno para hacer este trabajo? Entonces yo también le diría a la gente que se asesore. Normalmente es fácil conocer un constructor, un diseñador en la familia, alguien colega que les pueda, digamos, como asesorar y decirle, hombre, pues por lo que yo conozco de esta firma, los trabajos han sido buenos, o el diseño de este ingeniero pues está un poco cuestionado. Entonces yo diría que eso sí es una alerta, digamos, como para que la gente por lo menos tenga un ojo avisor y empiece a tomar conciencia de lo que está comprando y lo que está adquiriendo. Me parece que eso es bien importante. Desde el punto de vista gremial, la SAI, ¿qué ha pensado o qué está aplicando en procura de mejorar o al menos no deteriorar el futuro de la construcción
en la ciudad y en el país. Sí, yo te decía al principio que para nosotros lo hemos analizado y hemos decidido que una vez conozcamos la totalidad del estudio de la Universidad de los Andes, porque como lo decía al principio, le faltan 2 fases, queremos volver en la SAI ese estudio el punto de partida para abrir el espacio para un gran debate técnico. Nosotros, como asociación de profesionales, nos preocupa los aspectos técnicos de lo que ocurrió y queremos abrir ese espacio. Vamos a tomar el estudio de la Universidad de los Andes como el punto de partida para que ingenieros igualmente especialistas puedan presentar sus comentarios, decir si están de acuerdo o no están de acuerdo, pero todo dentro de un debate técnico con el fin de que una vez conozcamos efectivamente las causas de lo que ocurrió, nosotros podamos atacar esas causas, pero indudablemente en procura de que el ejercicio profesional se adecue no solamente a lo que es la técnica, en este caso del diseño y la construcción, sino a lo que es el cumplimiento de normas. Me queda únicamente 1 minuto y quisiera proponer de una forma muy concisa. ¿Se puede creer en las firmas constructoras, en los calculistas, en los ingenieros que hacen análisis estructurales, digamos en síntesis, en la empresa de construcción con toda su tradición en la ciudad? Yo diría que no es una respuesta de sí y no, depende de la persona, o sea, no podemos generalizar. Yo diría que en términos generales, la mayoría de los constructores y la mayoría de los diseñadores hacen las cosas bien, pero también hay un número no menor de ingenieros, de constructores, etcétera, que no están haciendo las cosas adecuadamente. Entonces no es una respuesta de sí y no, hay que asesorarse, hay que ver quién fue el que construyó, quién fue el que diseñó, etcétera. Profesor Zapata, ¿qué piensa? No, yo diría que efectivamente la ciudad está llena de ejemplos, de buenos ejemplos, y no se puede generalizar ni para un lado ni para el otro. Tenemos buenas empresas de ingeniería, tenemos buenos ingenieros, y yo creo que ellos tienen el derecho y la misión de ejercer bien su profesión y prestar un servicio a la comunidad. Lo importante es que esos que sabemos que hacen bien la tarea tengan la oportunidad de hacerlo. Bueno, creo que están planteadas las ideas generales de este debate, donde la ética y obviamente el conocimiento se cruzan permanentemente. No nos queda sino agradecerle al ingeniero civil Diego Zapata Gómez, el presidente de la SAI, lo mismo que al profesor Juan Carlos Vélez Cadavid, que queremos simplemente reiterarles el agradecimiento, y a ustedes que a partir de lo que escuchamos, a partir de las ideas que tenemos aquí, tomen mejores decisiones. Nos vemos luego.